En este momento ustedes están en un país y yo en otro. Hoy vamos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Por primera vez en este canal vamos a saber qué hay al otro lado de esta línea que marca el límite norte de América Latina. Y también vamos a conocer el punto exacto donde esta reja divisoria termina en el mar. Acompáñame porque esto se viene interesantísimo. Llegamos entonces al extremo norte de México, específicamente a la ciudad de Tijuana, ubicada en el estado de Baja California. Apenas salimos del aeropuerto, con lo primero que nos encontramos es con la famosa reja que separa a esta ciudad de San Diego en el lado estadounidense. Seguimos por la ruta y finalmente llegamos al centro de la ciudad de Tijuana. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta es una de las ciudades fronterizas más famosas del mundo y tuvo un explosivo auge en la época de la prohibición de alcohol de Estados Unidos. En ese entonces, en la frontera no había ningún muro y se podía cruzar libremente entre ambos países. Así es que cada vez que los estadounidenses querían beber alcohol, cruzaban hacia Tijuana en el lado mexicano, donde con el tiempo se comenzaron a establecer numerosos bares y lugares de entretención, así como también un vibrante mercado para los turistas del norte. Prepárense para 2 semanas en el lugar más feliz de la Tierra, Tijuana. Eso se mantiene hasta ahora. Tijuana es conocida por tener una vibrante oferta de entretención las 24 horas, así como también es un conveniente centro de compras de medicamentos para los estadounidenses. A su vez, muchos tijuanenses cruzan y tienen un permiso para cruzar al lado estadounidense y pueden ir a trabajar o a hacer sus compras y luego volver a México. Esta es la frontera más transitada del planeta Tierra. Carnalito de Chile. Carnalito de Chile. Hola, ¿cómo estáis? Nos vamos a dirigir ahora unos 20 minutos hacia la costa, hacia la zona llamada Playas de Tijuana. Toco. Comenzamos. Miren, como pueden ver, esta es la zona de Playas de Tijuana. Una zona súper tranquilita. Más allá hay restaurantes, barcitos. Adiós, amor, me voy. En esta zona es súper común ver ardillas dando vueltas. Miren, la que está ahí parada mirando a la gente. Y bien al fondo está la frontera con Estados Unidos, la famosa reja o el muro. Así que para allá vamos a ir, se las voy a mostrar. Bueno, miren, aquí vamos llegando ya a la reja. Buenas. Bueno, como ven, lugar súper turístico, porque a pesar de que esté la frontera y todo, bueno, esto es México y a los mexicanos les gusta siempre andar de fiesta, son muy alegres. Y aquí está la famosa reja, el famoso muro. Este sería el punto donde se inicia América Latina, por el lado Pacífico, obviamente. Esta es la famosa reja. Me parece que fue construida durante el gobierno de Bill Clinton. Y en algún momento, en esa puerta, la gente se podía reunir. La abrían por algún tiempo corto. De esa forma se podían juntar las personas que, por ejemplo, habían sido deportadas a México con sus familias que habían quedado en los Estados Unidos. Evelia y Brian fueron una de las 12 familias beneficiadas por la apertura temporal del Parque Binacional de la Amistad y lo aprovecharon para contraer matrimonio bajo las leyes mexicanas. Pero eso en estos momentos está suspendido. Voy a hacer lo típico que todos hacen, ¿eh? Ahí está. En estos momentos ustedes están en Estados Unidos y yo estoy acá en México. Se me cae la cámara, sería todo, así que vengan para acá mejor. Ahí se ve el puesto de vigilancia
estadounidense. Incluso hay peticiones para que echen abajo esta parte del muro y se convierte en un solo parque, porque este es el llamado Parque de la Amistad, y del otro lado se llama Friendship Park, o sea, lo mismo, Parque de la Amistad. De todas formas, averigüé y por el otro lado está cerrado en estos momentos, así es que uno no se puede acercar como era antes. Y contrario a lo que muchos podríamos pensar, este no es en sí un lugar tan triste, porque es un lugar súper turístico. Aquí viene mucha gente, muchas familias y muchos turistas como yo. Se alcanza a escuchar que hay música en vivo. Canta en la tonada de los coyotes, sí. Hay cositas para comer, hay cervezas, hay tacos y hartos mariscos. Gracias. Sí, de nada. Especialmente hoy, que es día sábado, es un panorama para mucha gente local y muchos turistas que andan aquí como yo. Por lo que veo, los mexicanos nunca pierden el buen humor. También está esta estatua, este monumento a los delfines. Aquí hay uno más de los típicos corazones que ahorran todo este paseo. Este es el faro y esa es la Plaza de Toros de Tijuana. Aquí se inicia América Latina. Este es el monolito, data de 1894. Y claro, se nota porque están más mantenidas las letras del lado mexicano que el del lado estadounidense, porque ellos no pueden pintar sus letras. Sí, hace harto tiempo ya se puso el muro. Aquí estaría el lado de Estados Unidos, en inglés. Y aquí está el lado mexicano, en español. Y abajo está el mapa. Entonces ahora voy a bajar, les voy a mostrar la vista desde la playa. Como ven, hay varios curiosos mirando para el otro lado también. Así es que vamos para allá. Miren, así está la reja a nivel de playa. No, si esto es todo un punto turístico. Del lado de Estados Unidos es súper vacío y a lo más veo dos personas. Vamos a ver si nos saludan. No saludan, pero quedan mirando. Hasta donde sé, desde ese punto donde ellos están, hay que caminar como 1 hora para llegar a algún punto habitado. Y claro, no pueden acercarse hasta más que ese anuncio que está ahí, que dice camino cerrado. Del lado mexicano se pasa súper bien. Todos los días hay mariachis, hay bandas, hay tacos, hay churros, hay maíz, hay michelada, hay clamato, para el que le gusta. El clamato es el jugo de tomate que lo mezclan con cerveza. Nunca me ha gustado mucho, pero es algo típico de México. Lamentablemente, estas aguas, tanto de uno como de otro lado, son muy contaminadas. Básicamente es porque en estas aguas, en esta zona, se descargan las alcantarillas. Así es que no es muy recomendable mojarse por acá. Ojalá que alguna vez lo limpien, tanto por el lado mexicano como por el lado de Estados Unidos. Dos países muy diferentes que en cierta forma comparten la misma playa, pero están separados. Esta es una de las fronteras más particulares del mundo. Y bueno, como siempre, si el video te gustó, dale like, suscríbete. Estoy tratando de mostrarte lugares y cosas que salgan de lo común, de lo que vemos todos los días. Y nos vemos en un siguiente episodio de Mundo Penúltimo. ¡Venga!
noche aquella pasada, cuando me puse a tomar. Tus labios rojos besaba, los que no pude olvidar. Ese día no asimilaba de lo que me iba a pasar.